van a ver que hay posturas súper defensivas del sistema de clasificación tradicional y hay posturas mucho más radicales en contra de los sistemas de clasificación actual. De hecho, antes de preparar la clase de hoy, intenté ver qué había por YouTube de material con respecto a potenciales disparadores para la clase de hoy. Y la realidad que hay bastantes cosas que, por supuesto, tienen una idea crítica con respecto al DCM y casi, les diría, como hay casi teorías conspirativas acerca de los problemas asociados al DCM. La idea es que justamente tratemos de situarnos en una posición no extrema frente a ninguna de las dos posturas, ¿sí? De todas maneras, justamente fomentar el espíritu crítico de ustedes es eso. Primero, la obviedad. Yo lamento que tengamos que pasar por el hecho de introducir cuestiones básicas, pero necesito sí o sí que nosotros estemos todos hablando de lo mismo, ¿sí? Y aunque parezca una completa obviedad, necesitamos tener como cierto acuerdo de para qué sirve diagnosticar, para justamente darle un sentido al asunto. Yo me recibí en una época en donde no era tan importante, extrañísimamente, no era tan importante hacer un diagnóstico formal del paciente porque presuponíamos que existían ciertas estructuras básicas de personalidad que eran las que estudiábamos a lo largo de nuestra formación de grado y eso era suficiente y no necesitábamos mucho margen de maniobra extra con respecto a eso. El asunto es que diagnosticar es algo súper importante por todo lo que representa el acto en sí mismo, ¿sí? Acto médico, ¿sí? Que les diga acto médico no es algo casual, sino que lleva implícito que epistemológicamente el hecho de diagnosticar está fuertemente asociado a lo que se llama el modelo médico, ¿sí? Y es el modelo que define qué es salud y qué es enfermedad. Vamos a ir a eso en un ratito. Pero bueno, en síntesis, ¿sí? Nos permite nombrar el padecimiento. Nombrar el padecimiento va a ser particularmente útil a la hora de hacer psicoeducación, es decir, explicarle a la persona qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene. Es justamente una visión positiva de lo que se llama el etiquetamiento. Vieron que cuando uno habla de etiquetar, parece como peyorativo, parece como me están poniendo un corset con respecto a lo que yo soy. No, etiquetar en el buen sentido, en el sentido más amplio, significa poder nombrar el padecimiento y que la persona sepa qué le pasa, al menos desde una perspectiva descriptiva. Después vamos a adentrarnos a el por qué le pasa, pero eso ya es cuestión de la psicoterapia, no de la evaluación, ¿sí? En un mundo ideal, en un diagnóstico debería, al darte el diagnóstico, un profesional te debería poder ponerlo en relación con su etiología, lo cual es medio una quimera con respecto a el mundo de la psicología y la psiquiatría, porque se sabe que es muy complicado hablar de la etiología de los trastornos mentales, ¿sí? Si bien hay alguna evidencia de que algunos problemas psicológicos tienen una base hereditaria, esa evidencia no es lo suficientemente contundente como para que la etiopatogenia sea unívoca. Es decir, que yo pueda asociar sí o sí determinado origen a determinado problema, ¿sí? En algunos casos, ya les digo, sí se puede, en pequeña medida, pero en la mayoría no. Entonces, yo lo tengo que poner eso porque justamente el diagnóstico como acto médico normalmente puede hacer eso, ¿sí? Yo puedo saber qué tipo de bacteria tiene la reacción gripal que tengo, vamos a suponer, porque hay un análisis de laboratorio que me lo dice. Ahí puedo poner en relación una cosa con la otra. En el campo nuestro, no necesariamente, o más bien no.
Brindar un pronóstico. Aunque no sepamos la etiopatogenia, nosotros podemos saber con la información precisa de qué diagnóstico tiene una persona, más o menos cómo le va a ir teniendo lo que tiene. ¿Sí? ¿Cómo le va a ir? Lo decimos de una manera más elegante. El curso temporal que tiene su diagnóstico. ¿Sí? Si es un problema que tiende a ser recidivante, es decir, que va y viene, si tiende a la cronicidad, si tiende a la remisión espontánea. ¿Sí? Súper importante que nosotros le podamos transmitir eso a los pacientes. Sobre todo cuando uno da el diagnóstico. Sobre todo cuando se trata de algunos diagnósticos que son en apariencia leves en cuanto a la manifestación de la intensidad de los síntomas, pero tiende a la cronicidad, y esa cronicidad es justamente lo que hace complicado el pronóstico del tratamiento. ¿Sí? Y, por supuesto, está contenido dentro de la idea de hacer un diagnóstico que yo pueda hacer un tratamiento. Esto suena medio loco o medio pretencioso si es que uno no toma en cuenta la premisa básica del modelo médico. Y el modelo médico lo que les dice a ustedes es que no hay una enfermedad mental única. No hay nada así como una manera de enfermar común de todas las personas en términos mentales y psicológicos, y como no hay una enfermedad mental común, tampoco va a haber una terapéutica común. ¿Sí? Por supuesto que hay componentes comunes en la hora de trabajar en psicoterapia y en psiquiatría que tienen que ver con cuestiones del proceso terapéutico, ¿sí? La empatía, mirar a los ojos al paciente, la transferencia en términos de la expectativa recíproca que se genera en el acto terapéutico. Pero bueno, más allá de que están estas cosas que son genéricas, ¿sí? El modelo médico, aparte de la base de que, habida cuenta que existen problemas específicos, se necesitan desarrollar tratamientos específicos, ¿sí? Esto es lo que me va a permitir pensar que, por ejemplo, para una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, no voy a aplicar el mismo set de estrategias que para un chico que tiene enuresis, ¿sí? Y no voy a aplicar las mismas técnicas que para una persona que tiene un trastorno límite en fase aguda, y no voy a aplicar las mismas técnicas que, por ejemplo, para una persona que tenga un deterioro cognitivo leve. ¿Sí? Habida cuenta que existen problemas distintos que podemos diagnosticar, existen tratamientos distintos. La lógica de ofrecer un tratamiento, entonces, al hacer un diagnóstico, es poder decirle al paciente que como existe esa patología, existe un tratamiento para esa patología. De vuelta volvemos a el carácter utópico de esta definición. No siempre tenemos esa posibilidad, ¿sí? No siempre podemos proveerle al paciente de la mejor recomendación de tratamiento posible para su patología, porque en algunos casos no está desarrollada, ¿sí? Por eso, y también es un énfasis que vamos a dar a lo largo de la cursada, tenemos también que valernos no solo del sentido común, sino del conocimiento de las estrategias transdiagnósticas, ¿sí? Y de los enfoques que son justamente más globales en términos de espectro de tratamiento, ¿sí? Vamos a verlo de todas maneras más adelante, pero en líneas básicas, por ejemplo, sabemos que las técnicas de exposición funcionan a grosso modo en casi todos los trastornos de ansiedad, ¿sí? Ahora, obviamente que yo voy a utilizar una técnica de exposición específica en el caso del estrés postraumático, súper distinta al caso de un TOC, ¿sí? Así todo, sé que la lógica de la exposición funciona en términos transdiagnósticos en el espectro de trastornos de ansiedad, es decir, en todos los problemas que de alguna manera tienen algún parentesco central con el tema de la ansiedad, ¿sí? Entonces, por eso, la idea de ofrecer un tratamiento. Por último, y esto ya les interesa a las personas que justamente tienen su foco en la investigación, el hecho de poder diagnosticar también sirve justamente
para aprender a orientar, precisar, depurar la investigación clínica. ¿Que esto redunda en qué? En dos cosas, en que un diagnóstico se vuelve más fuerte con el paso del tiempo o más débil, ¿sí? Si se vuelve más fuerte, se vuelve más estable, más consistente. Si se vuelve más débil, vuela del manual diagnóstico. Y esa es la lógica supuestamente que deberían tener los manuales diagnósticos hoy por hoy. Bien, cuestiones de definiciones, qué es una nosología, qué es una taxonomía, qué es el componente estadístico, ¿sí? Esta es una cuestión que la pueden leer, ¿sí? No hace falta que me ponga a recitar distintas cuestiones que necesitan saber acerca de cómo se compone una clasificación diagnóstica, pero sepan, están las definiciones ahí, si quieren lo podemos revisar al final del primer break de la reunión de hoy. Bien, a ver, esto es interesante porque acá ya empezamos a hablar de cuándo un diagnóstico o una clasificación, en este momento son sinónimos y analogables, es válida. Bien, las reglas primero tienen que ser claras. ¿Qué significa esto? Tenemos que observar el fenómeno con los mismos anteojos, ¿sí? Observar el fenómeno con los mismos anteojos es definir justamente qué es lo que voy a observar en determinado problema, ¿sí? Generalmente, por regla casi universal, nosotros a través de los manuales de clasificación contemporáneo tenemos la idea de que las reglas estén fuertemente basadas en descripciones y en conductas observables y objetivables, ¿sí? Habitualmente esto puede desagregarse en la presencia e identificación de síntomas y de signos, ¿sí? Pequeñísima microdefinición. Signo es el problema objetivable que acusa el paciente. Síntoma es el problema subjetivo que acusa el paciente, ¿sí? Un signo es fiebre, un signo es llanto, un signo es, no sé, una fractura, ¿sí? Un síntoma es tristeza, un síntoma es disforia, un síntoma es estar exultante de alegría. Son síntomas. Son siempre los signos observables. Exacto. Generalmente, las reglas de categorización que los psicólogos, psiquiatras y profesionales de la salud mental tenemos en común a la hora de definir un problema clínico deberían ser del orden de signos y síntomas lo más observables posibles, por decir así, ¿sí? Mientras más claro es el sistema de categorización, menos chance hay de que dos profesionales vean algo distinto. Y esa es como la lógica un poco de lo que es el diagnóstico en la era moderna, ¿sí? Fundamentalmente, ¿para qué? Para que permita la comunicación entre profesionales, ¿sí? Que estemos hablando todos de lo mismo. Para predecir el curso, esto es un poquito una reformulación de lo que veíamos antes. El curso de lo que es el problema, ¿sí? El diagnóstico del trastorno ese, con o sin tratamiento. Y en un mundo ideal, lo que dice abajo, que es permitir comprender la causa y el proceso por el cual se da el trastorno, ¿sí? Aclara ahí, aunque en muchos casos esto puede ser llevado a cabo sin tener esa información, y es lo que habitualmente pasa en la mayoría de los casos, ¿sí? Bien, una cuestión más técnica acerca de qué es la validez. Si ustedes agarran un libro de metodología van a encontrar un montón de tipos de valideces y de confiabilidades, ¿sí? Generalmente la validez y la confiabilidad tiene que ver con la construcción de un test psicológico, pero también se aplica a la construcción de un diagnóstico, ¿sí? En ese sentido, las valideces que nosotros nos van a interesar son la de contenido y la predictiva, ¿sí? La de contenido significa exactamente lo que dice ahí, que los signos y síntomas tienen que estar asociados de manera congruente y diferir de otras categorías, ¿sí? Por ejemplo,
un diagnóstico de bipolaridad tiene necesariamente que ser distinto de los componentes que conforman el diagnóstico de una depresión unipolar, ¿sí? Va a haber mínimo un componente que va a tener que ser distinto y una categoría excluyente que le dé nacimiento a los dos diagnósticos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a tener que tener mucho cuidado con respecto a cómo se asocian los síntomas en sí mismos y cuáles son sus antagonistas, por decir así. Qué cosas no pueden ir juntas. Luego, la validez predictiva es súper importante porque justamente lo que me permite predecir lo que puede suceder con un paciente característico, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un trastorno depresivo mayor, moderado, y se le está presentando actualmente el segundo episodio, yo ya puedo calcular, al menos en términos epidemiológicos, cuál es la chance de que esa persona vuelva a tener un tercer episodio depresivo mayor y más o menos en qué cantidad de tiempo, ¿sí? Yo también puedo predecir, por ejemplo, cuando tengo un diagnóstico a mano, generalmente cuál es el curso de ese tratamiento, si ese trastorno tiende a mesetarse con el tiempo o tiende a agravarse, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que el trastorno límite de la personalidad, luego de los 50 años, tiende a mesetar su componente compulsivo, ¿sí? Se sabe, por ejemplo, que el trastorno de ansiedad generalizada no tiende a mesetarse, tiende a agravarse cuando pasan 40 años de la primera consulta, ¿sí? Y se sabe que las consultas de algunos trastornos de ansiedad generalmente se dan 1 o 2 décadas después de instalado el problema. Tal es el caso, por ejemplo, de la fobia social, que mucha gente por ahí lo confunde con timidez y se da cuenta relativamente tarde en el tiempo que necesitaba hacer esa consulta, ¿sí? Luego, componente de confiabilidad. La confiabilidad normalmente hace referencia al juicio de expertos, es decir, al acuerdo entre clínicos. Mientras más personas vean lo mismo, mejor va a ser ese diagnóstico, ¿sí? Más consistente va a ser, más coherencia interna va a tener esa entidad. La patología por ahí, clásica, más consistente, es quizás hoy día el trastorno depresivo mayor. Es uno de los logros del DSM-3. Se definió tan bien, de manera tan precisa, de manera tan exhaustiva y de manera tan excluyente con otras patologías, que hoy un médico en Sri Lanka, un ayudante, un asistente social en Nueva York, un terapeuta clínico en Buenos Aires ven la misma depresión, ¿sí? Independientemente de los factores culturales específicos que puedan estar asociados a cómo se manifiesta una depresión en cada cultura distinta. Eso es un logro contemporáneo, ¿sí? Antes no existía algo así. Bien. Y aquí estamos entonces con el DSM. Supuestamente, y yo les digo, resalto el supuesto porque el DSM no nació de esta manera, supuestamente las categorías del DSM se fundamentan en resultados empíricos que identifican los criterios para cada diagnóstico. Y, aunque es el mejor sistema hasta la fecha, está sometido permanentemente a revisión. Falta decir, aunque no funcione del todo bien, es lo mejor que tenemos hasta ahora, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los criterios que estructuran los diagnósticos del DSM tienden a estar basados en decisiones empíricas. Y a costo de ser redundante, una decisión empírica se traduce directamente en una investigación clínica, ¿sí? Una investigación que justamente arroja el resultado de manera relativamente confiable porque está basado en el método científico, que la asociación que se encuentra, el resultado que se obtiene, el criterio que se valida, está siendo corroborado a través de una hipótesis científica y a través del método científico, es decir, es fiable, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a lo que yo llamo la inevitable línea temporal que les presentan generalmente en cada curso de cuanta materia hagan, porque es parte del conocimiento básico de las primeras clases de saber
un poco de qué va la mano en términos históricos. Ahí lo que traté de hacer es como definir recontra subjetivamente 3 líneas temporales, ¿sí? Una acerca de lo que pasó del 1900 para atrás, sin meterme en los griegos, Janet, Charcot y todos los que conocen, ¿no? Una línea más cerquita en el tiempo que va del siglo pasado, ¿sí? Hasta los 90. ¿Y qué pasó desde los 90 al siglo actual? ¿Sí? El desarrollo de los últimos 30 años. Ahí van a ver en la primera línea, la primera flecha de la izquierda, van a ver algunos nombres que fueron importantes, ¿sí? En términos de lo que aportaron para la idea de hacer una nomenclatura, de hacer una clasificación. Quizás el primero de ellos fue Griesinger, que en realidad fue la primera persona que puso los síndromes, ¿sí? En función del tiempo. Es el primero, parece una idea súper obvia hoy, pero fue la primera persona que se ocupó de chequear cómo avanzaba un trastorno mental a lo largo del tiempo, ¿sí? Y es decir, qué tipo de evolución tenía. Fue el primero que asoció un factor temporal con un síndrome. Luego tienen a Kraepelin, que lo conocen seguramente de oído, y por supuesto fue el padre de la descripción clínica, ¿sí? Fue el primero que llevó al extremo esto de observar, analizar y comparar, que es la base del empirismo científico. Y fue el primero en hacer descripciones conductuales, precisas, acerca de cómo funcionaban las distintas entidades clínicas que él observaba. Por supuesto, la vedette de Kraepelin fue la parafrenia y la paranoia, ¿sí? Descripciones que hoy mismo se pueden rastrear en el DSM-5. Así que imagínense cuán preciso y cuán elegante fue su trabajo como para que hoy día sigamos hablando en mayor o menor medida de problemas parecidos. Luego tenemos uno más desconocido, que es Whitmer. Y es más desconocido porque en realidad no tiene tanta prensa porque experimentaba más con respecto a la idea de hacer una psicoterapia que esté basada en el control del contexto, ¿sí? Lo que hizo Whitmer y lo que agregó, ¿sí? Para la idea de hacer un diagnóstico es justamente cuál es la importancia clínica del diagnóstico, ¿sí? En función de la psicoterapia o en función del cambio clínico. Es decir, en qué manera un diagnóstico sigue siendo un diagnóstico si se trata o no. Whitmer, para que ustedes se den una idea, fue la primera persona que fundó una revista de psicología clínica, ¿sí? O sea, fue el primer interesado por ahí en comprobar empíricamente cómo un diagnóstico se sostiene o no con un tratamiento psicológico, en este caso. Me salteé a propósito lo que pasó en 1893, que es sencillamente el interés que había en Europa acerca de observar, mensurar las causas por las cuales la gente se moría. Parece una obviedad hoy en día que la epidemiología es una ciencia súper estable y rigurosa, pero a fines del 1800 recién se planteó seriamente la idea más concreta, ¿sí? De una medición lo más objetiva posible acerca de por qué se muere la gente o de qué se muere la gente, ¿sí? Piensen que las autopsias y los sistemas, ¿sí? De evaluación post-mortem recién se estaban perfeccionando en los parámetros que los podemos conocer hoy. ¿Qué es eso? Eso es la CIE-10, ¿sí? En concreto, la CIE. De hecho, la primer clasificación internacional de las enfermedades se llamó Lista de Causas de Mortalidad, ¿sí? No se llamó CIE. Después, y ya pasamos a la época, a los años 40, en los años 40 la Organización Mundial de la Salud adoptó, ¿sí?
esta lista que se venía haciendo acerca de las causas de mortalidad y lo convirtió en lo que hoy sabemos que es el manual más exhaustivo de las enfermedades del ser humano vigente, ¿sí? Que es la CIE, hoy en su versión 10ª. Ahí menciono la versión 6ª, porque la versión 6ª fue la que le dio la entrada al mundo de las enfermedades a las enfermedades mentales, ¿sí? Antes no se consideraban, por más que existían, que las investigaban, que existían tratados de psiquiatría, de neurología, de psicología, que hablaban de patologías de la mente, no se formalizó hasta el año 48, en donde la Organización Mundial de la Salud dijo, ok, las incluimos, ¿sí? Previo a eso, en los años 40, ya empezaba a haber en Estados Unidos la inquietud acerca de hacer el propio censo acerca de las patologías. Eso fue lo que dio inicio a que la Academia de Medicina de Nueva York, en conjunto con la Asociación de Psiquiatría Americana, fundaran lo que hoy es el manual por ahí más citado en la historia de la humanidad en referencia a los trastornos mentales, que es el DSM, ¿sí? El Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Tuvo su inicio en el año 52, en su primera versión. Era sencillamente, como el cuaderno que tienen ustedes, un anillado chiquitito, ¿sí? Con creo que tenían unas 10 patologías, ¿sí? Esas patologías, ¿cómo estaban armadas? En función de la opinión de un selecto grupo de psiquiatras que opinaban acerca de la pertinencia o no de determinadas patologías, ¿sí? Es decir, el DSM nació como un consenso entre algunos clínicos especialistas sobre determinados temas. Luego, y acá sí, yo diría que es una divisora de aguas, en el año 80, sí, ¿Qué pasa con el DSM-2? Que ni siquiera está el DSM-2 El DSM-2 se dio en el año 68 y tuvo la nefasta idea de incluir patologías que luego fueron ampliamente discutidas, como por ejemplo la homosexualidad. Entonces directamente ni lo pongo en la línea histórica porque es una versión más retrógrada que la del 52. No lo ponen porque les da mucha vergüenza esa idea. Es así. Entre otras cosas, ¿no? Porque también tenían una visión súper racista también, encima en la época que se publicó, en el 68, donde justamente estaba cambiando un poco la ideología con respecto a esas cosas, vino como una versión mucho más retrógrada del DSM y es la de menos difusión. Si uno lo ve como éxitos de taquilla de una película, el fracaso comercial total fue el DSM-2, ¿sí? Y el éxito total fue el 4. ¿Sí? El 4 fue el que más vendió hasta ahora. Pero bueno, ¿qué pasó en los años 80? Que un grupo de científicos y de clínicos decidió empezar a pensar la patología de otra manera, ¿sí? Dejar de moverse por el acuerdo entre científicos y empezar a hacerlo científico el acuerdo, ¿sí? Que es distinto. ¿Qué significa esto? Significa, vamos a ver si lo que nosotros suponemos que existe y que vemos es así o no es así, ¿sí? Y ahí fue una suerte de carnicería de patologías mentales, porque muchas se incluyeron y muchas se abolieron. Patologías clásicas en la historia de la psiquiatría como el trastorno sadomasoquista, el trastorno pasivo-agresivo, volaron porque no tenían evidencia empírica, y otras patologías incipientes, ¿sí? La descripción más adecuada de la esquizofrenia, una descripción más adecuada de la bipolaridad, una descripción más adecuada de la depresión unipolar, empezaron a cobrar más fuerza en los años 80. Fundamentalmente también una descripción correcta, concisa, detallada, clara de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Entonces, los años 80 fue como el despegue universal de una visión científica de hacer un diagnóstico, ¿sí? A partir de ahí, nadie iba a poder decir
al menos en los papeles, nadie va a poder defender una patología por una cuestión de opinión o de casuística personal o de estudio propio. Ese estudio tenía que ser validado con otras personas que estudiaran lo mismo en otros lugares. Esa patología tenía que ser vista por otras personas que no sean parte de ese grupo de investigación. Y cuando hablamos de ver, hablamos de que esos anteojos deberían ser claros para todas las personas que se iban a poner esos anteojos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Criterios operativos concretos de diagnóstico. Hoy por hoy, esto es lo que vemos cuando vemos las letras del DSM. Ustedes saben, recuerdan que el DSM generalmente se presenta amablemente como un recuadro, ¿sí? Donde hay un código alfanumérico que da el nombre y el apellido, si quieren, a la patología, y toda una serie de criterios operativos que generalmente van con letras que van de la a veces hasta la F, hasta la G, hasta la H, hasta la D, ¿sí? Generalmente, todo lo que tiene que ver con las letras son los criterios operativos del DSM. En la mayoría de los casos son criterios observables de conductas objetivables, ¿sí? El DSM lo que pretende es que se cumplan todas esas letras. Los criterios se tienen que cumplir sí o sí, por omisión o por comisión, es decir, por presencia del síntoma. La persona está llorando todo el día, la mayor parte del día, sí o no, entonces se cumple el criterio. O por omisión, ¿sí? La persona tiene que no estar manifestando ni haber manifestado problemas relacionados con una manía o una hipomanía para que yo pueda dar el diagnóstico de depresión unipolar, ¿sí? Es decir, yo tengo que observar y tachar a ver si está o no está ese diagnóstico, ¿sí? En el caso de la omisión, del diagnóstico por omisión, no tiene que estar tal cosa para que se cumpla ese criterio. En el caso de comisión, tiene que aparecer determinado signo o síntoma para que se dé ese criterio. Pero el punto, y esto es algo que hay que retener porque después lo vamos a ver, siempre tiene que cumplirse todos los criterios, ¿sí? Lo cual puede ser muy extremo, y ahora vamos a ver por qué puede ser muy extremo en algunos casos. El DSM, vamos a hablar del DSM-3 en adelante, desarrolló criterios politéticos. ¿Qué significa esto? Las letras, que son la A, B, C, D, etc., a veces tienen un subíndice con una descripción de síntomas que va con números, ¿sí? A veces del 1 al 10, del 1 al 11. Por ejemplo, hay números para la descripción de lo que es un ataque de pánico. Hay números para la descripción de lo que es las características del episodio depresivo actual. Y generalmente, cuando se presentan los números, DSM dice, acá se tiene que cumplir un mínimo, ¿sí? No hace falta que se cumplan todos. ¿Por qué? Porque es un checklist de síntomas. Es una lista de síntomas de la cual se sabe que con un mínimo de ellos me basta para hacer el diagnóstico. Pero recuerden que siempre esos criterios politéticos refieren a un macrocriterio que sí es una letra y que sí se tiene que cumplir, ¿sí? O sea, como que siempre, nunca vamos a escapar de la idea de que se tiene que cumplir de una u otra manera, de forma tajante, el criterio, ¿sí? Esa es la evaluación que hace el DSM. Bien, terminemos con la línea histórica. El DSM-3 fue una revolución total en la historia del diagnóstico, de la mano de Spitzer, de Allen Francis, de un montón de psiquiatras que trataban de darle otra impronta a la evaluación psicológica y psiquiátrica. Revisaron la edición en el año 87, depurando de las patologías, formando nuevos grupos de trabajo basados en hallazgos científicos. Y eso dio la fortaleza y la acumulación de resultados empíricos para establecer en la cuarta versión del DSM lo que podría decirse la versión definitiva, ¿sí? De hecho, a pesar de que el DSM-5 ya salió hace 4 años en Argentina y 5 en todo el mundo, sigue siendo el DSM-4 el manual de referencia para todos, ¿sí? O sea, de hecho, a veces es más de lo que se habla, de en qué difiere el 5 del 4, de por qué no estamos usando el 5 directamente, ¿sí? Quizás dentro de unos años no esté diciendo esto porque ya esté utilizado
ya se haya adoptado fehacientemente el DSM-5, pero de hecho acá está que hubo en el 2000 la edición revisada del DSM-4 y tampoco aportó nada. La mayoría de la gente, sí. ¿Por qué no se utiliza el 5? ¿Por qué no se utiliza el 5? Todavía no. Cultural, un tema Porque es resistido, digamos. Es resistido, ok. pero por una serie de cuestiones que tienen que ver con su implementación. Les doy un ejemplo concreto y después lo retomamos en la clase pertinente. Una cosa que hizo el DSM-5 es súper criteriosa, pero rara para los terapeutas acostumbrados al 4, es olvidarse de la distinción cronológica de las patologías. Antes, el DSM-4 te dice que hay patologías relacionadas con la niñez y la adolescencia, por ejemplo, el ADD, el negativista desafiante, el trastorno de ansiedad por separación en niños. Hay patologías relacionadas con la adultez temprana, la adultez, y hay patologías relacionadas con la tercera edad, ¿sí? El DSM-5 dijo, eso no existe más. Es tendencioso hablar de que hay patologías que están sobre representadas en determinadas franjas etarias. Lo que hay es poca investigación que diga eso. Entonces, por ejemplo, el DSM-5 te dice que la ansiedad por separación, que es un cuadro que típicamente está en niños, se puede dar en adultos. De la misma manera que te dice que una persona no hace falta estar muy entrado en años para tener un deterioro cognitivo menor, o de la misma manera que de repente te dice que patologías que están relacionadas con la adultez se pueden dar en niños, ¿sí? Entonces, eso entre otras cosas hace como que el DSM-5 todavía sea como un poquito difícil de implementar, más allá de otras cosas que son mucho más críticas. Hay una oleada de críticas inmensas de cómo se hizo el DSM-5 y de esta pretendida idea del empirismo más puro posible no se aplica tanto en algunas elecciones que hicieron. Entonces, justamente, hay un dato no menor, y esto tiene que ver un poco con los creadores del DSM, que es que se demostró que, lo vamos a ver más adelante, pero los adelanto, se demostró que mucha gente que había formado parte de las comisiones elaboradoras de los diagnósticos tenían una relación comercial directa o indirecta con las farmacéuticas. Justo, o casualidad, en el mismo momento en que en Estados Unidos se proclamó como legal hacer publicidad directa con el usuario de un fármaco. Eso ni siquiera pasa acá. Sí, acá ustedes no ven publicidades de Rivotril por la calle. Las ven en un journal de una revista científica o en un congreso al que asistan. ¿Sí? En Estados Unidos directamente hay vía libre de publicidad, o sea que yo, si comercializo el Rivotril, puedo vendérselos a ustedes en la tele. ¿Sí? Puedo decirles que lo consuman cuando quieran. ¿Sí? Más allá que se los tiene que recetar un médico. Lo cual tiene toda una impronta esto política y comercial que por supuesto nos excede y no quiero, digamos, que terminemos pensando en conspiranoicamente. ¿Sí? La verdad que es algo que existe, tenemos que saberlo, tenemos que ser conscientes de ello, pero no hace falta tampoco que nos centremos en eso para destruir el DSM-5, no. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas y las vamos a ver. Este es el libro que vamos a discutir en la segunda parte de la cursada, que lo tienen en PDF en la materia, ¿sí? En la página. Se llama Somos todos enfermos mentales y es el título de la edición inglesa que se llama Saving Normal, que significa salvando a los normales, básicamente. Lo loco que es de Allen Frances, que es el que desarrolló el DSM-4. O sea, el tipo es como una especie de arrepentido de la psiquiatría. Bueno, pero al lado del DSM-5, digamos que... Se fue bueno, Faltó de Baldo, pasa. sí.